buenos días. Buenos días. ¿Cómo descansamos? Bien. Bien. Muy bien. Por la gracia de Dios podemos despertar, ¿verdad? Descansar y poder despertar un hermoso día, bien fresquito. Y agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos da de un nuevo día. Y también no sé si les ha pasado de despertar y a veces cuando uno está muy cansado y se despierta, como que a veces piensan como que están a casa, ¿no? Y de repente despierta y están en otro lado. Y lo lindo es que estamos aquí, en este lugar, y hemos podido compartir con la hermandad, no solamente el cariño, el aprecio, sino también la palabra, ¿verdad? El pan de vida. Hemos estado en estos días aquí. Agradecido a Dios por estar aquí compartiendo con ustedes, por haber tenido la posibilidad de venir, de encontrar también con los hermanos, de poder volver a ver hermanos que hacía tiempo que no volví a ver también. Así que tenemos miles de motivos para tener el corazón agradecido a Dios. Amén. Y más que eso, agradecidos por su palabra, porque ella no deja de alumbrar a nuestra mente y no deja de impresionar nuestro corazón cada vez que nos ponemos bajo la dirección del Espíritu Santo. Así es que en esta mañana quería compartirles algo que me llegó mucho. Más que hable yo, quiero que hable la palabra directamente. Solamente quiero ser un transmisor de lo que el Señor ha dejado a través de la inspiración profética. Y nosotros ya conocemos y reconocemos, ¿verdad? Creo que uno de los textos que más se ha leído dentro de Movimiento de la Verdad Presente, se imaginan cuál es, ¿no? Apocalipsis 8:14. Digo, Daniel 8:14. Apocalipsis 14:12. El mensaje de Los tres ángeles. los tres ángeles, ¿o no? Sí. Ahora, hay mucho para extraer de estos versículos, pero solamente yo quiero centrarme en esta mañana y quería compartir con ustedes un punto muy importante que realmente es tan importante que necesitamos comprender y profundizar más en este punto. Apocalipsis 14, ya nosotros hemos leído y muchas veces releído, y es uno de los textos que ya está, si no se ha borrado en la Biblia es porque está con buena tinta, porque se lo he leído tantas veces, pero el versículo 7, vamos a leer desde el 6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel
le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Segundo ángel. Y aquí comienza el tercer ángel. Nosotros, de acuerdo al contexto histórico, sabemos desde qué año comenzó a predicarse el mensaje del tercer ángel. ¿Desde qué año? 1844. 1888. 1847. ¿Cuál es la película? 1888. 1800. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, explícitamente el mensaje del tercer ángel hace referencia a ¿qué? ¿Cuál es la advertencia que nos deja este mensaje? De adorar a la bestia. Si alguno adora a la bestia. Hay un tema de Adoración. adoración, Correcto. ¿sí? Generalmente este texto, o estos textos, y más que nada el tercer mensaje, se lo exterioriza, se lo coloca hacia afuera, ¿sí? Cuando hablamos de la bestia, ya pensamos en quién. Papá. Del papado, ¿no? La marca, la imagen. Y no está mal, porque eso es la aplicación profética, que nos ubica en el tiempo, en los acontecimientos finales. Pero hay algo más profundo en este mensaje que apunta hacia el interior, porque la adoración, ¿de dónde surge? El corazón. De la mente y el corazón de cada ser humano. Así es. Y nosotros podemos ser muy buenos para exteriorizar, para ponerle al otro, para apuntar al otro, enfatizar en lo exterior, y descuidamos algo muy importante, que es la obra del interior. Y aquí en la adoración, noten algo muy interesante, y vamos a los textos que vamos a ver, que todos los conocemos, pero que ¿cómo comienza este mensaje? Dice, si alguno. Si algo. ¿Está en singular o en plural? Plural. Está en singular. Si alguno, o sea que este es un mensaje personal. Amén. Porque la obra de Dios es una obra personal. Y la obra de Satanás también es una obra personal. Interesante que él, fíjate, y él está en singular, y él, ¿quién es él? Cristo. Todo este mensaje, todo este Increíble, texto, fascinante. el mensaje del tercer ángel, está expresado en singular. Apunta directamente a cada individuo. Ahora dice, si alguno adora a la bestia. Aquí habla de manera personal a cada uno y hace una advertencia personal. El mayor problema de nosotros, como buenos cristianos que somos, todo mensaje siempre lo exteriorizamos. Siempre es para el otro. Ah, este mensaje le cae bien al hermano Pascual. Y el hermano Pascual nos dice, este mensaje le cae bien al hermano Gabriel.
el hermano Gabriel dice, no, este mensaje le cae al hermano Beto. Pero nunca decimos este mensaje es para mí. No, este mensaje es para la bestia. ¿Sí? Entonces cuando exteriorizamos las cosas o las ponemos como que esto no me llega a mí, esto no me afecta, esto no es para mí, es para el otro. Pero acá la advertencia del mensajero es personal. Si alguno adora a la bestia. La adoración de nuestra mente y nuestro corazón, ¿hacia quién es? Solamente vamos a tener dos grupos, solamente hay dos grupos, ya se están definiendo hoy dos grupos. El que adora a la bestia y el que adora a Cristo. El que adora al Cordero y el que adora a la bestia. Aquí podemos entrar a profundizar muchas cosas con respecto a la adoración. Pero solamente quiero en esta mañana enfocarme en este punto. ¿Cómo es que adoramos? ¿Cómo es que realmente nosotros estamos en el camino de la adoración verdadera? Cuando llegue a este punto, ya exterior, una decisión exterior y visible, solamente va a ser el resultado de un hecho interior en el presente. Si nuestra adoración hoy no es hacia el Cordero, en ese momento, ¿qué nos hace pensar? Que va a ser diferente. Y si hoy nuestra adoración es hacia la bestia, ¿qué nos hace pensar que en ese momento vamos a querer o desear adorar al Cordero? Ahora, con respecto a la adoración, en Juan, el Evangelio de Juan, una mujer se preocupó en un aspecto, y vamos a ver este aspecto en la adoración, porque fue una pregunta que le hizo directamente a Jesús. Yo creo que si Jesús estuviera aquí, lo llenaríamos de preguntas, ¿no? Ahora esta mujer tuvo la oportunidad de una charla personal con Jesús. Y dice el espíritu de profecía que las grandes verdades fueron reveladas a personas. Cristo, en una charla personal, reveló las grandes verdades. Nicodemo. Y en este caso, Juan, el capítulo 4, la mujer samaritana, nosotros ya conocemos la historia, pero esta mujer le hace una pregunta a Jesús. Y justamente con respecto al tema de la adoración. Versículo 20. Después que la mujer se sorprende que... Juan capítulo 4, versículo 20. Después que la mujer se sorprende de quién era este hombre, que le conocía lo más íntimo de su vida, ella dice, parece que eres profeta. Aquí parece que hay algo interesante. Cuando ella tiene ese pensamiento, le hace una pregunta muy interesante a Jesús, una pregunta teológica. ¿Qué le pregunta? Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Interesante la mujer qué pregunta le hace, ¿no? Una pregunta muy conflictiva. ¿Dónde es correcto, si tú eres profeta, a ver, dónde es correcto que tenemos que adorar?
Si en este monte, donde los samaritanos tenían su templo, ¿no? Habían tenido su templo donde adoraban a Dios, a su forma ya contaminada con el paganismo. Pero ustedes los judíos dicen que hay que adorar a Dios ¿dónde? En Jerusalén. Ahora, ¿dónde hay que adorar? Lugar. Preocupado del lugar, ¿no? ¿Será que hay que venir aquí o hay que ir allá al templo de la iglesia adventista? ¿A dónde es lo correcto? Jesús le responde, versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. No era que Jesús quería quedar bien con ella. Jesús le dijo la verdad. ¿Dónde va a adorar al Padre? Ni en este monte, ni tampoco en Jerusalén. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre de tales adoradores busca quien adore. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Ahora, hermanos, aquí Jesús hizo una sentencia que yo creo que la mujer no alcanzó a entender, pero Jesús no solamente lo reveló a ella, sino que lo dijo para que nos quede para nosotros. Viene la hora, dijo Jesús, donde vamos a adorar al Padre. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Ni en ese monte de ustedes, ni en Jerusalén, ni en el templo de Jerusalén. Porque los verdaderos adoradores lo adorarán, dice, en el espíritu y en verdad. Cuando nosotros estudiamos el tema de la adoración en Israel y del pueblo de Dios desde el mismo principio, desde el mismo comienzo, el ser humano siempre se ha preocupado de lo exterior. Siempre ha caído en las formas externas, en las ceremonias externas, en lo que se ve y en la pomposidad. Ahora, cuando los discípulos, y el Señor tuvo que tener mucha paciencia, cuando ellos salían del templo, la última vez, ¿no? Que salían del templo, los discípulos los rodean a Jesús y le dicen, mirá, maestro, mirá qué templo que tenemos, qué hermosura, ¿no? El orgullo de qué? Religioso. El orgullo no solamente de la nación, sino el orgullo a nivel personal. Ah, somos judíos, mirá qué templo, una maravilla. Templo de Jehová. Templo de Jehová. ¿Y Jesús? ¿Qué le respondió? Yo imagino que ni miró, ¿no? Porque ellos le querían mirar, mira, contempla esto, mira esta belleza. Esa arquitectura. Esa arquitectura visible, totalmente impactante. ¿Y Jesús qué le responde? No quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. ¿Y los discípulos? ¿Cómo? ¿Nuestro templo destruido de nuevo?
quedaron, Estupefactos. como dicen algunos allá, quedaron regulando, ¿no? Y ahora, la verdadera religión nunca estuvo basada en un templo. Cuando los discípulos, su maestro nunca admiró el templo, pero cuando Jesús se fue, aún los discípulos tenían el concepto de que había que adorar a Dios, ¿dónde? En un templo, en Jerusalén. Y no querían irse, ¿no? Jesús les dijo, aguarden aquí hasta que venga la promesa del Consolador. Cuando llegue la promesa, esperen a recibir el Espíritu Santo y luego me seréis testigos, ¿dónde? Jerusalén, Jerusalén, luego Samaria. Samaria, Samaria, Judea y expandirse. hasta lo último de la tierra. Cuando ellos recibieron el don del Espíritu Santo, ¿qué hicieron? Se quedaron ahí, en el templo. Ellos amaban el templo, no podían desarraigarse del templo, ¿sí? Pensaban que la adoración a Dios era allí en el templo. Ahora, ¿qué tuvo que hacer el Señor para sacarlos del templo? Persecución. Perseguir. Porque no querían soltarse del templo. Tuvo que sacarlos del Señor. Porque la obra que había que hacer no era dentro de un templo. Sí, ¿Era dónde? Afuera del templo. afuera, expandirse. Sí, afuera del templo. Ahora es interesante que en el libro de Hechos, en ninguna parte del libro de Hechos, al menos yo en mi Biblia no he leído, en ninguna parte dice que la iglesia cristiana edificó templos. No he leído yo. ¿O ustedes han leído? No, ¿Habían templos cristianos? Casas. ¿Dónde eran las iglesias? las Casas. casas. En las casas. El Hechos dice, ¿no? La iglesia que está en la casa de tal. La iglesia que está en... La casa de Priscila, la casa de tal. Porque era un movimiento que no podía sentarse en un templo. Así es. Era un movimiento que tenía que llevar el mensaje al mundo. ¿Quién fue el que empezó a edificar templos cristianos? Templos cristianos. Si nosotros vamos a la historia, hubo un impío, ¿sí? Que lo mojaron. Y había que adorar en templos. Y hermosos templos. Y cuando el cristianismo se sentó por la mezcla del paganismo, ¿qué pasó con el movimiento? ¿Qué pasó con la iglesia? Se sentó. Se sentó. ¿Sí? El diablo lo va a sentar a la iglesia. Y mientras catedrales más cómodas, mejor todavía. Ahora, si nosotros analizamos la adoración del pueblo de Dios desde el mismo principio, siempre la religión fue personal. Desde Abel, ¿cuál era la adoración de Abel? ¿Cuál era la adoración de Abraham? La adoración de Job. Jesús dijo aquí, Dios es espíritu. Y los que le adoran, ¿deben adorar en qué? En espíritu. Espíritu y en verdad. ¿Dios puede estar en todas partes? Amén. Sí. Cuesta limpiar la mente de los conceptos católicos que nos han traído, ¿no? Como los discípulos también les costó limpiarse de las tradiciones y los conceptos grecos judíos que ya tenían. ¿Sí? Los griegos. Y Dios es espíritu. Ahora es interesante que desde el mismo comienzo Abel
Noé, Enoch, cómo ellos adoraban a Dios. ¿Qué es lo que necesitaban para adorar a Dios? Un altar y Un cordero. un cordero. ¿Necesitaron templos? No. Ahora, yo no estoy en contra de los templos, ¿no? Solamente estoy analizando la adoración. ¿Cómo es que era la adoración? Y realmente la adoración que permaneció en la historia y la adoración verdadera y real que va a terminar Hermano, en estos tiempos finales. Sí, disculpe, dijo habrá un altar y un cordero. Y sí. ahí conocían las personas, los hermanos cuando veían un altar, ahí pasó a adorar. Exactamente. Exactamente. Donde había un altar es que ahí había un adorador del Dios verdadero. ¿Sí? Una religión personal. Una religión personal, un conocimiento personal de la verdad, una entrega personal. El cordero solamente era personal, ¿sí? Y los padres y la familia y el sacerdote de la familia debía enseñarle a sus hijos ¿a qué? Debía enseñarles a levantar ese altar, a tomar ese cordero, a elegir ese cordero, que no era cualquier cordero, y no era de cualquier edad. Y no era solamente degollarlo y listo. Había un proceso, un holocausto. El padre debía enseñar a sus hijos, para que, llegado a una edad, ahora el hijo debía de manera personal recurrir al cordero para adorar al Padre. Solamente la adoración a Dios era a través de ¿qué? Del cordero. Abraham, donde iba, adoraba a Dios. Job, recuerdan el otro día leyó el hermano, Job capítulo 1, cuando él perdió todo, cuando le llegaron todas las malas noticias en un solo día, ¿qué hizo Job? Adoro. ¿Y cómo adoró? En espíritu y en verdad. Es fácil venir a adorar a Dios cuando está todo bien, ¿no? Llegamos en auto nuevo, todo cómodo, todo tranquilo, ¿sí? Y aún así a veces hasta nos quejamos de las comodidades. Y cada vez se hacen templos más lujosos y más cómodos, ¿sí? Tan cómodos que la gente se duerme. Job, en medio del dolor, de la aflicción, se levantó y ¿qué hizo? Adoro. Levantó su altar, sacrificó el cordero y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Verdadero adorador en espíritu y en verdad. Ahora, cuando Israel entró así lo hizo Isaac, Jacob y sus hijos. Cuando Israel entró a Egipto, ¿cómo era la adoración de los paganos? Ellos tenían que tener algo visible, una imagen, un animal, algo que a ellos les mostrara que ahí estaba Dios. Y bueno, y ese objeto de adoración debía estar en un lugar, en un templo. E Israel, por muchos años, cientos de años, estuvo en Egipto contemplando esa forma de adoración. Ahora, cuando Dios los saca a Israel de Egipto, ellos tenían una mentalidad totalmente distorsionada de adorar a Dios. Porque Moisés les dijo: tenemos que salir al desierto a adorar a Dios, ¿o no? Tenemos que adorarlo. Pero ellos no entendían cómo había que adorar a Dios. Y en la primera, cuando llegaron al monte Sinaí, escucharon que ahí estaba la presencia de Dios. Moisés se va al monte, ¿y qué hicieron ellos? Haznos dioses, dice. ¿Para qué? Para adorar. ¿Cómo vamos a adorar algo invisible que no vemos? Y acá en montañas, acá no hay templos. Acá no hay algo que los represente. Aarón, a ver, haznos algo que represente. Y dice que hicieron los sacrificios y
y proclamar el nombre de Jehová delante de un becerro. Ahora su mentalidad de adoración estaba tan distorsionada que ellos querían ver algo. Estaban acostumbrados a Egipto, a los templos y a los dioses. Cuando ellos cayeron en esta apostasía, el Señor, en su misericordia, les dijo: háganme un santuario. Háganme un santuario. Por mucho tiempo el Señor no había necesitado que su pueblo le hiciera un santuario. Pero el Señor vio necesario: háganme un santuario. Algo visible. ¿Sí? Ahora, ¿cuál fue el peligro de esto? De que el pueblo, al pasar el tiempo, su adoración la centró ¿en qué? En lo visible, en el santuario. Luego, ya Salomón se gastó millones de dólares para hacer un super templo, ¿sí? Y ya la adoración no se basó en espíritu y en verdad, en el interior, sino que ahora estaba basada ¿en qué? En lo exterior, en lo pomposo, en la ceremonia, en las formas, ¿no? En esos coros que la gente quedaba admirada, sorprendida. Pero no de la esencia de lo que allí expresaba, sino de qué, de lo exterior. Y se perdió de vista la adoración verdadera a Dios, el adorar en espíritu y en verdad. Jeremías 7, Jeremías es terrible, ¿no? Lo que les dice. Ustedes dicen: templo de Jehová es este, templo de Jehová es este. Claro. Y hurtan, matan, cometen adulterio, adoran a Baal y hacen todas esas abominaciones. Y después vienen a este lugar y dicen: Templo de Jehová. templo de Jehová es este. No podían discernir la verdadera adoración. Se había perdido la verdadera adoración. El ser humano cae fácilmente en lo exterior, lo que le impacta, lo visible. Solamente había que ir a Jerusalén a adorar. Ahora se habían olvidado que Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, Él está ¿dónde? En todo lugar, como dice Salmo 139. Donde hay dos o tres. En todo lugar está Dios y podemos adorarlo de manera personal. Y si hay más, mucho mejor. Pero yo me preguntaba por qué el Señor permitió que se destruyera su templo, ¿no? Si era el templo de Jehová. Y no solamente una vez, sino que 2 veces. Porque el templo, lamentablemente el templo, si no se adora en espíritu y en verdad, se convierte en una piedra de tropiezo. En una piedra de tropiezo para nuestra salvación. Se convierte en una barrera que nos impide realmente llegar al propósito verdadero que busca Dios en la religión, lo que busca Dios en la salvación personal de cada uno de nosotros, en que el Evangelio, como dice Pablo, sea poder para salvación. Amén. ¿Por qué el Evangelio ha perdido su poder? Porque la verdad ha perdido su poder, pero en nosotros. No es que la verdad haya perdido poder. ¿Por qué no tiene efecto la verdad en nosotros, en nuestros jóvenes, en nuestros niños? Porque estamos desenfocados. Sí. Hemos basado nuestra religión ¿en qué? El exterior. En un lugar, en una ceremonia. Hemos encerrado a Dios en 4 paredes. Pablo dijo: yo ya no habito más en templo hecho por mano humana. Dios ya no habita más en templo hecho por mano.
sino en el templo del corazón. Ya Así Pablo es. lo decía, ya, las cartas. Pablo entendió Pablo entendió. Pablo entendió que Pablo entendió que realmente el templo, sin la presencia del Cordero, Así es. el templo, sin el arca del nuevo pacto, Amén. el templo, sin la presencia de Cristo, ¿qué es lo que era? Nada. Vuestra casa os he dejado Desierto. desierta. Los templos que fueron destruidos, ¿por qué fueron destruidos? Porque ya la presencia de Dios. No estaba. No se retiró. El templo de Salomón, ¿qué pasó con el arca de la alianza? La escondieron. Fue escondida mucho antes que fuera destruida. Correcto, mucho. ¿Sí? ¿Qué es lo que le daba valor a esa construcción? La presencia de El arca. La presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios salió de ese lugar, el templo no era más que como cualquier edificio como cualquier hotel, cualquier cosa. Y el templo que construyó Herodes, ¿tenía el arca? No, daba el arca Tenía el ahí. arca. ¿Sí? Cuando llegó el deseado de toda la gente, ¿qué pasó con el deseado de todas las gentes? No tenía el arca, no tenía la gloria del primer templo, pero decía el profeta que iba a venir una gloria aún mayor Mayor. a ese templo. ¿Pero qué hizo el templo? Con la gloria, Retiró. el único que podía darle valor, realmente gloria, era Cristo. La presencia. La presencia. El Hijo de Dios. Amén, gloria. Miren a qué Dios. privilegio, no solamente la presencia en espíritu, sino en persona. Persona. Físicamente, persona. Escucharlo, escuchar su. Hermano. Ahora, miren lo que dice. Bueno, el tiempo se nos pasa. Miren lo que dice la Educación, página 68. Cuando Cristo vino a la tierra, la humanidad parecía muy próxima a llegar a su más bajo nivel. El mismo cimiento de la sociedad estaba minado. La vida había llegado a ser falsa y artificial. Los judíos, destituidos del poder de la palabra de Dios, daban al mundo tradiciones y especulaciones que adormecían la mente y el alma. Eso es lo que hacía la religión judía en ese entonces. Estaba destituida ¿de qué? De la gloria. Del poder de la palabra, Sí. del poder del evangelio. Hermano, y si no hay poder en el evangelio, somos falsos adoradores. Solamente quedaban tradiciones y ¿qué más? Y especulaciones. ¿Qué hace todo esto? Adormece la mente y el alma. Nos deja cómodos, Sí. con un letargo espiritual que no sabemos cómo salir. El culto de Dios en espíritu y en verdad que habían traído los padres, los patriarcas, los profetas, ese culto en espíritu y en verdad se había perdido. Había sido suplantado por la glorificación del hombre en una ronda interminable de ceremonias creadas por éste. Lo secundario reemplazó ¿a qué? A lo primario. En el mundo, todos los sistemas religiosos, noten, en el mundo todos los sistemas religiosos perdían su influencia sobre la mente y el alma. No había excepción. Hartos de fábulas y mentiras y deseosos de ahogar sus pensamientos, los hombres se volvieron hacia la incredulidad y el materialismo. ¿No pasa eso hoy? Hartos de fábulas y mentiras y deseosos de ahogar sus pensamientos, los hombres se volvieron hacia la incredulidad y el materialismo. Al excluir de sus cálculos la eternidad, vivían para el presente. Lo mismo pasa hoy. ¿Cómo está el mundo cristiano?
¿Cómo están los sistemas religiosos de hoy en día? Sí. Todos incluidos, Sí. incluido al pueblo que tiene la verdad presente. Porque no nos hemos desarraigado de los conceptos católicos, los conceptos de la falsa adoración. Queremos adorar a Dios de la misma forma. O sea, querido adorar a Dios de la misma forma. En la iglesia, Que en la la falsa Odisea, religión. está reflejado lo que hoy día es la iglesia. Ahora, Y dejado afuera. más allá, como dije al principio, de mirar lo exterior, miremos lo interior. Dice el deseo de toda la gente. Cuando Jesús le dijo, los verdaderos adoradores adorarán en dos cosas. Esto es mucho más largo y es para profundizar, y yo les animo a ustedes que lo profundicen. Dos cosas, espíritu y verdad. Amén. Dos condiciones para ser un adorador verdadero. Hermanos, si no aprendemos a adorar verdaderamente a Dios hoy, Así es. mañana, ¿a quién vamos a adorar? Una vez. A la bestia, ténganlo por seguro. Así es. Hoy día podemos decir como Pedro, no, yo, Señor, el sábado es el día del Señor, no, ¿cómo voy a adorar a la bestia? Yo no te voy a Señor, yo no te voy a negar, no. Cuando llegue la hora de prueba, cuando llegue ese momento, realmente se van a ver los verdaderos adoradores. adoradores. Así es. Y para adorar en espíritu, ¿qué tiene que pasar? Y este es uno de los temas más importantes que nosotros deberíamos preocuparnos y ocuparnos en quemarnos las neuronas. ¿Cómo ser espíritu? ¿Cómo adorar en espíritu? Y no solamente en espíritu, sino ¿Verdad? en verdad. Deseo a toda la gente, dice página 159. Aquí se declara la misma verdad que Jesús había revelado a Nicodemo. Cuando dijo, a menos que el hombre naciere de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Amén. No podemos adorar a Dios en espíritu si no hemos nacido del espíritu, Así es. si no hemos nacido de nuevo. Los hombres no se ponen en comunión con el cielo visitando una montaña santa o un templo sagrado. ¿Qué nos han enseñado a nosotros? Que para estar en comunión con Dios, ¿a dónde hay que ir? Hay que congregarse, hermanita. Al templo. Hay que congregarse, texto mal aplicado. Hay que ir al templo. Ah, no, el que no va al templo debe ser porque está mal con Dios. Claro. Se ha alejado de ellos. Está alejado de Dios. ¿Por qué no vaya a la iglesia? Y bueno, el concepto que hemos mezclado es templo e iglesia. Claro. Esto es un templo. Esto es una casa de oración. Una cosa, Casa de oración. Usa la Biblia, ¿no? Una casa de... Esto no es una iglesia. No sé cómo es. No. Pienso que esos conceptos tienen que estar claros en nuestra mente. Esto no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. La iglesia está aquí, la iglesia se sale a comer afuera, la iglesia va a hacer obra misionera, la iglesia somos nosotros. Así. Hermano, y cuando el Señor dijo no dejar de congregarse, no nombró iglesias. No nombró templos, nombró iglesias. claro. ¿Sí? Iglesias, no Ahí templos. nombró iglesia. No nombró templos. Porque son dos conceptos diferentes. Iglesia y templo, no tenemos que mezclarlos. Ahora, la iglesia puede estar en un templo, ¿sí? La iglesia puede estar, pero también puede estar en una casa. También. Así es. Y también puede estar debajo de un árbol. Y también puede estar en una finca. Y también puede estar en una cárcel. Una Sí. montaña. Porque hay Una una cita que montaña. lo dice, ¿no? Sí. Correcto. Alza tus ojos, Ah. página 313. O en la casa, ¿no? En cualquier lugar, porque Dios es espíritu, Dios está en todo lugar. Y aquel que lo adora en espíritu y en verdad, se pone en comunión íntima con la fuente de poder. Amén. Ahora dice que la religión que nos conduce a Dios. Los hombres no se ponen en comunión con el cielo visitando una montaña santa o un templo sagrado. La religión no ha de limitarse a las formas o ceremonias externas.
La religión no ha de limitarse a las formas o ceremonias externas. La religión que proviene de Dios es la única que conducirá a Dios. Amén. La religión que proviene de Dios es la única que nos conduce hacia Dios. Amén. Toda religión que proviene del hombre, que proviene del yo, del egoísmo, de la exaltación propia, hermanos, adoración de la bestia. Porque cuando hablamos de adoración, no solamente hablamos de música, no solamente hablamos de ceremonias. Noten lo que dice. A fin de servirle debidamente, debemos nacer del Espíritu Divino. Amén. Esto purificará el corazón y renovará la mente, Amén. dándonos una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Amén. Nos inspirará una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Noten, la obediencia voluntaria es consecuencia de qué? De la oración. De haber nacido de nuevo. Amén. Eso se llama conversión. Amén. El problema nuestro es que queremos adorar a Dios en la carne. Sí. Y ese es el mayor fracaso de la religión. Querer adorar a Dios en la carne. No hay poder. Así es. Y como no hay poder, ¿qué tenemos que hacer? Entretener, inventar cosas, y crear didácticas, y buscar métodos, y traer mejor oradores, y mejor y buscar mejores cosas para que la gente no se vaya. Hermanos, la religión verdadera no necesita de entretenimiento. Así es. Amén. La religión que nos pone en comunión con Dios no necesita de métodos, de oraciones no sé qué, de adoración, de música, de ruido, no necesita de juegos, no necesita de representaciones teatrales, no necesita de didácticas humanas para que la gente no se vaya. La religión verdadera, el único centro, el único atractivo, ¿es quién? Amén. Cristo, la esperanza de gloria. Amén. El único que puede purificar el corazón Amén. y renovar la mente. Gloria a Dios. Como dice Romanos capítulo 12, versículo 1, un versículo conocido. Nos inspirará una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Tal es el verdadero culto. Amén. Hay dos cosas que deben cumplirse aquí. Espíritu y verdad. Nacer de nuevo nos lleva ¿a qué? A la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu Tu palabra. palabra es verdad. Amén. No puede haber santificación verdadera si no hay nuevo nacimiento. Amén. No podemos obedecer a Dios en la carne. No podemos obedecer a Dios sin haber nacido de nuevo en el Espíritu. Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu. Queremos hacer algo imposible nosotros. Y los del Espíritu contra la carne. O sea que para adorar en verdad tenemos que estar en el Espíritu. De lo contrario, falsa religión. Mezclamos lo verdadero con qué? Por lo verdad. Con lo falso. Y después apuntamos los católicos, ¿no? Tal es el verdadero culto. Es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Hermanos, el verdadero culto hacia Dios, la verdadera adoración, ¿es la obra de quién? ¿Es la obra mía? Espíritu Santo. No. Es la obra del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu el que engendra una nueva vida en nosotros. Amén. Amén. Es el Espíritu el que hace renacer ese renuevo de justicia en nosotros. Amén. Es el Espíritu que nos trae la vida de Cristo a nosotros. Amén. Amén. Solamente esa vida es la que nos puede llevar a un verdadero culto, a una verdadera adoración. Es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Por el Espíritu es formulada
toda oración sincera. Amén. Hermano, hasta nuestras oraciones se vuelven hipócritas, Así. en una falsa adoración. Así es. Así es. ¿A quién oramos? Podemos estar sinceramente engañados. Por el Espíritu. ¿Quién formula las oraciones en el corazón? El Espíritu. El Espíritu Santo. Sí. Y nosotros pensamos que nosotros somos los que oramos bonito, ¿no? O adornamos las oraciones. Y hay veces que hay que tomar voluntarios la fuerza para orar, ¿no? Sí. ¿Quién quiere orar? Los callados. Cantan los grillos. Cántalo. Hermanos, es el Espíritu Santo el que arranca el corazón toda oración, Amén. Amén. toda alabanza, Amén. toda gratitud hacia Dios. Sí. Toda palabra sale del que está en el Espíritu. Amén. Amén. Por el Espíritu formulada toda oración sincera, y una oración tal es aceptable para Dios. Siempre que un alma anhela a Dios, se manifiesta la obra del Espíritu, y Dios se revelará a esa alma. Noten que esto es algo personal. Sí. Mm. Él busca adoradores tales. Espera para recibirlos y hacerlos sus hijos e hijas. Amén. Hermanos, el cielo está esperando verdaderos adoradores. Amén. Dios está buscando a esos verdaderos adoradores. Que estén dispuestos a negarse a sí mismos y que estén dispuestos a morir para volver a nacer. Amén. Ya no en la carne, sino Espíritu. en el Espíritu. Un texto conocido. Y noten por qué está en singular también. Segunda de Corintios 5:17. ¿Qué dice? Si hay alguna. Segunda de Corintios 5:17. Si alguno, Está. Vuelve a usar la misma palabra en No el sé. Apocalipsis, sí, alguno. la misma frase, ustedes busquen en las Biblias que tienen intermediario griego, la misma palabra. Si alguno está, si alguno permanece en Cristo, ¿qué dice? Es una nueva creación. Amén. Las cosas viejas Pasado. pasaron, Y aquí somos. Sí. y aquí son todas hechas Nuevas. nuevas. Ese es un adorador Verdadero. verdadero. Amén. Hermanos, solamente como dice Efesios 4, solamente Cristo habitando por la fe en nuestros corazones, para que seamos arraigados y cimentados en amor. Seamos capaces, dice, de comprender que la anchura, La profundidad. la profundidad, La altura. la altura, ¿de qué? Del amor de Cristo. Del amor de Dios, Que es en Cristo. que excede, que sobrepuja, Todo. que se sale, ¿de qué? Todo conocimiento. De todo conocimiento. ¿Para qué? ¿Cómo sigue diciendo el texto? Ahora, Dios anhela fervorosamente que cada uno de nosotros realmente seamos adoradores en espíritu y en verdad. El único que puede convertirnos, el único que puede hacernos nacer de nuevo, hermanos, es solamente el Espíritu Santo. Amén. Solamente el Espíritu Santo puede quebrantar nuestras barreras, nuestro orgullo y nuestro yo. Amén. Solamente Él puede quitar la venda de nuestros ojos. Ahora, lo último que quiero leerles, y se lo dejo para que ustedes lo analicen también. Mateo capítulo 9. ¿Hasta qué hora tenemos? Las 9. Nueve. Bien.
Mateo el capítulo 9, el versículo 16. Jesús utilizó aquí una ilustración muy importante para que realmente nos golpee, y tenemos que estudiar esto, analizarlo. Los que tienen la Biblia de estudio, les dejo ahí, queda allí el comentario que hace exclusivamente la hermana White a este texto. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la ruptura. Lo que humanamente siempre se ha hecho es poner remiendos. Parches es lo que hacen, ha hecho la religión, siempre las religiones que se han desviado de la verdadera adoración. Poner parches. Queremos reformar sin que haya un reavivamiento. Y somos buenos para reformar al otro. Queremos reformar, pero al otro. ¿Sí? Pero para adentro. Porque somos buenos para Así es. querer reformar a los demás. Y claramente dice la inspiración que nuestra mayor y más urgente necesidad, ¿cuál es? ¿Una reforma? Primero, ¿qué? Reavivamiento. No podemos reformar un muerto. Tiene que haber un ¿qué? Despertar. Un reavivamiento ¿de qué? De la piedad primitiva. De la piedad, verdadera piedad primitiva. Ahora saben que hay algo interesante aquí en la cita que estaba leyendo, y también aparece en Hechos de los Apóstoles, capítulo 55, transformados por su gracia. Hermoso capítulo. Dice que muchos, noten, ahí habla de Judas y de Juan. Dice que Judas adoptó la forma de la piedad. Juan adoptó la piedad, Judas también la adoptó. Pero Judas adoptó la forma, lo exterior. Y muchas veces también podemos caer en adoptar las formas de la piedad, lo exterior. Pero realmente la piedad debe ser en lo interior. Hermanita, ¿sí? Quería compartir con ustedes un párrafo que se escribió en 1893, se dio a la Conferencia General por el pastor Jones, que tiene relación directa con todo lo que tú nos estás explicando, gracias al Señor. Y dice: hermanos, los peligros que nos amenazan a la vista del fin del mundo, persecuciones y las cosas externas, son, y lo son siempre, muy pequeños al compararlos con los peligros que acosan a cada persona en su experiencia individual. El mayor peligro para esta congregación y para nuestro pueblo en todo lugar es el no ver las cosas que conciernen a cada uno individualmente, sino más bien las cosas que están afuera. Mirarán las cosas exteriores y sus evidencias antes que mirar si sus propios corazones están en armonía con Dios. Mirarán a esas cosas como a una especie de teoría, más bien que poseer en su interior al Cristo viviente, a fin de que todas esas cosas puedan ser realidades vivientes internas y a fin de que podamos estar preparados para afrontarlas en el temor y salvación de Dios. Amén. Esto está en el sermón 8, que se llama Unidad en Cristo.
Gracias, hermano. Justamente un examen exhaustivo y debe ser personal. ¿Sí? La religión primeramente es personal, luego familiar, de familia, y luego recién viene una congregación. Ahora, ya para terminar, otro texto que utiliza en singular y que es para este tiempo también, versículo conocido, Apocalipsis 3:20, dice: yo estoy a la puerta ¿Cierto, no? y otra vez viene esa Dice palabra. alguno. Si alguno, ¿qué dice? Dice alguno. Oye, mi voz. Oye mi voz. Oye mi voz y Abre. abre la puerta. Entraré. Dice. ¿A quién? A él. A él. Cenaré con él Y él conmigo. y él conmigo. Hermanos, en los tiempos finales, Una votación. la religión de Abel, que fue desde el mismo principio, la religión entre él y Dios, mediada por un cordero, es la que va a concluir la historia de este mundo. Amén. Amén. Muy pronto tendremos templos. Mm. Gloria al Señor, que se pudo construir aquí una casa de oración para adorarlo a Él. Amén. Pero muy pronto tendremos que desprendernos de los templos. Así es. Y solamente van a perseverar, van a permanecer los que hoy, por la gracia del Señor, adoran en espíritu y en verdad. Amén. Así es. Y son los que van a adorar al Cordero y van a rehusar adorar a la bestia. Aquellos que realmente siguen al Cordero por donde quiera que va. El que va a vencer a la bestia, ¿quién es? El Cordero. El Cordero. Y los que estén con el Cordero, dice, van a ser más que vencedores. ¿Por medio de qué? De la sangre del Cordero Amén. y de su palabra. Ahora para concluir, quiero leer este texto y ya finalizar. Ahora sí. Tito, carta de Tito. ¿Cuánto hermano? Libro de Tito. Tito, capítulo 2. Jesús fue claro y les dijo: estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. Juan capítulo 16. Os expulsarán de las sinagogas. Mm. Creo que ha llevado un tiempo a entender, pero muchos de nosotros quizá hemos tenido esa experiencia de que nos dejaron sin templo. El Señor en su misericordia nos ha tenido paciencia, porque eso ha sido una bendición. Amén. Lo digo en sinceridad. Quizá en un momento, cuando digo templo me refiero a una religión basada en un templo, ¿no? No estoy hablando de que sea malo ir al templo, al lugar. Lo que digo es salir de esa religión centrada en la forma, en lo exterior, que nos impide ver realmente la esencia de la verdadera adoración, que es solamente un calma conciencia muchas veces, Así es. en querer cumplir y ya está. Y Dios, como dice el mensaje de la Odisea, ¿no? Somos ciegos y tenemos que pedirle el colirio celestial para poder ver. No intentemos ver a Cristo con los ojos tapados.
Porque no intentemos contemplar a Cristo con los ojos vendados, porque no lo vamos a ver. ¿Sí? Job decía, de oídas te había oído. La fe viene por el oído. Así es. Pero ahora mis ojos Te ven. te ven. Hermano, hay un versículo que Dios me trae a la mente en estos momentos, en Isaías 52, 12 dice, salid, salid de allí los que lleváis los utensilios de Jehová, y yo os congregaré. Los utensilios de Jehová son la verdad del mensaje del tercer ángel, al cual nosotros como pueblo ahora tenemos que llevar afuera, porque la mies está madura. Salid de adónde? De los templos, de las casas de reunión ahora en este tiempo, porque la gente está pereciendo por todo el nuevo orden mundial. Si no salimos ahora, se conecta con Apocalipsis 18. Salid, ¿me entiendes? Salid de ella, pueblo mío, ¿me entiendes? Antes que caigan las plagas. ¿Te fijas? Nosotros ahora tenemos que entender eso. Si tenemos los utensilios de Jehová, la verdad, la luz que Dios nos ha dado, ¿qué estamos haciendo con los utensilios? Tenemos que salir expandiendo. Dios nos va a congregar en cada montaña, en cada lugar. Va a congregar a su pueblo que le adora en espíritu y en verdad. Pero ¿qué estamos haciendo, hermano? Dios trae este mensaje para nosotros. Amén. El Señor le bendiga. Amén. Gracias. Solamente la verdadera adoración, la religión, la verdadera religión. Hay una cita en una matutina nueva que salió hace un par de años. Jesús, nombre sobre todo nombre, se llama. Y se me viene a la mente, se las quiero dejar, no quiero que pase sin dejárselas porque hay que aprovechar la oportunidad que Dios nos da. Y quiero leerles solamente un párrafo aquí, fecha 22 de agosto. Dice así: Cristo es el centro de toda verdadera doctrina. Toda religión verdadera se halla en su palabra y en la naturaleza. Noten que aquí es una combinación de dos cosas. El primer libro que Dios le dio al ser humano, ¿cuál es? Ah, La naturaleza. ¿Sí? La revelación escrita llegó mucho después, ¿verdad? Pero ahora el Señor quiere combinar. Y en este tiempo final es lo que Él busca. Por eso el Señor dice, salid de las ciudades. Toda religión verdadera se halla ¿dónde? En la palabra. En su palabra escrita, ¿sí? Cuando decimos su palabra, nosotros ya entendemos, ¿no? Ya no creo que ya no es necesario que aclaremos qué es su palabra. La Biblia y los testimonios del tiempo del fin. Esa es su palabra. Amén. ¿Sí? Así que en nuestra mente ya cuando decimos su palabra no es solamente la Biblia, como pueblo que hemos recibido esto también, los testimonios, su palabra escrita y la naturaleza. Él es aquel en quien se concentran nuestras esperanzas de vida eterna y el maestro que aprende de él halla un ancla segura. La Biblia nos presenta todo lo que la mente puede así. Ella es nuestro alimento espiritual. Hemos de contemplar las obras maravillosas de Dios y repetir a nuestros hijos las lecciones aprendidas a fin de que podamos inducirnos a ver su habilidad, poder y grandeza en sus obras creadas. Dos libros que tenemos que combinar. Hermanos, para poder entender este libro necesitamos combinarlo con la naturaleza. Amén. Para que haya un equilibrio en nuestra mente, un equilibrio en la verdad, tenemos que combinar los dos libros. No podemos separarlos.
Y para ello, ¿qué necesitamos? Contemplar. Porque la naturaleza nos habla, nos revela el carácter de Dios. Amén. Y la palabra Amén. también nos revela el carácter de Dios. Y ahora sí, Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué nos enseña la gracia de Dios? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Amén. Gloria. quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Para qué se dio así, dice, por nosotros? Para redimirnos Mi iniquidad. de toda iniquidad. Lo tomamos para nosotros en lo personal. Y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Que Celoso, se fue celoso y arrepiente. se fue celoso y arrepiente. Hermanos, esta naturaleza caída que nosotros tenemos dice que no puede heredar el reino de Dios. Por tanto, necesitamos nacer de nuevo, Amén. nacer del Espíritu para realmente poder adorar en el Espíritu. Que nuestra obediencia a Dios, que nuestra búsqueda del Señor nazca de un espíritu contrito y humillado, que Amén. solamente es logrado por el Espíritu Santo. Amén. La primera obra del Espíritu, ¿cuál es? Convencernos. Pecado. De mi pecado. Convencerme de pecado. De mi pecado. Convencerme de pecado. De Y justicia. para convencerme de pecado, rompe mi yo, mi orgullo, me quebranta, me incomoda, me fastidia en algún sentido. ¿Para qué? Para que el ser humano renuncie a sí mismo y permita que la obra del Espíritu sea hecha en nosotros. ¿Cuál es la obra del Espíritu? Formar a Cristo en nosotros, la Amén. esperanza y gloria. Esa debe ser nuestro mayor anhelo, nuestra mayor búsqueda, ¿sí? Es la única forma, porque dice que la gracia de Dios, ¿qué hace? Nos lleva a renunciar a qué, como hemos leído, a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Para vivir en este siglo, en este mundo impío, de manera sobria, justa y piadosamente. ¿Es la obra de quién? De la gracia de Dios. Hermanos, no tenemos que copiar a Jesús. No tenemos que imitar a Jesús. Está bien, a veces se entienden las expresiones, pero profundizando esas expresiones. Nosotros queremos copiar a Jesús, pero en la carne. Y no tenemos que copiar a Cristo. Cristo tiene que vivir en nosotros y que sean las obras de Cristo en nosotros. Amén. Gloria a Dios. No es nuestra gloria, no es nuestra carne la que, copiemos, hagamos lo más parecido a Jesús. No. Es que el Cristo viviente quiere morar en nosotros. Es la restauración completa, plena y real de la imagen de Dios en nosotros. Amén. Pero no es la imagen nuestra, es la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Amén. Porque solamente la justicia de Cristo tiene valor a la vista de Dios. Solamente la justicia de Cristo, no mi propia justicia, es la que nos hace enfrentar el juicio con confianza plena. Solamente su justicia
es la que nos abrirá las puertas del cielo, es la que transformará nuestro carácter. Solamente esa justicia, pero que esa justicia no quede afuera, sino que esa justicia sea en nosotros. Y para que sea en nosotros, para recibir esa justicia, el Espíritu debe crear nueva vida en nosotros. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, que nuestra vida solamente sea una expresión de la vida de Cristo, donde, como el apóstol Juan, realmente podamos experimentar esa vida, ¿no? Qué hermoso cuando uno lee la experiencia del apóstol Juan. Ahí en Hechos de los Apóstoles dice que la gente pensaba que era Jesús, porque Juan, el hijo del trueno, predicaba como Jesús, hasta hacía los gestos de Jesús, pero no es porque él se esforzaba en copiarle, no es que él, no, a ver cómo hacía Jesús, no, él le salía natural, porque Cristo vivía en ¿dónde? Amén. Porque el Espíritu Santo había formado a Cristo en él, así que él caminaba como Cristo, es lo que le salía natural, su obediencia, su entrega, el sufrimiento que pasaba, todo lo disfrutaba porque no era él, como igualmente que Pablo, no era él, no soy yo, ¿quién es? Cristo. Es Cristo viviendo en mí, Amén. expresándose en mí. Gálatas 4:19. Sí. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Amén. Hermano, quiero Sí. decir algo. Estos días tuve un sueño, yo creo el sábado,